La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia, la actualidad y el conocimiento en sus manos desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. De la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a nuestro espacio Exploraciones del Siglo XXI, edición número 290, que cuenta con la conducción técnica de José Fernando Ruiz, en la producción el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos. Emitimos desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el segundo piso, en la ciudad de Pereira. Y hoy tengo invitados a dos personas muy especiales que nos van a encontrar en la investigación científica, en la divulgación, en el conocimiento. Y me refiero a Jaime Carranza, magíster en Biología de la Universidad de Caldas, y a Pablo Alzate, médico e investigador social. La divulgación científica es un conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al público en general, es decir, a todas aquellas labores que llevan el conocimiento científico a las personas interesadas en entender e informarse de ese tipo de conocimiento. La divulgación científica aparece reflejada históricamente en multitud de obras de diferentes autores. Entre las primeras obras evocadoras de la divulgación científica en el pasado remoto pueden citarse los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en 1632, del astrónomo italiano Galileo Galilei, en la que tres personajes dialogan durante 4 días sobre las visiones aristotélica, tolemaica y copernicana del universo. Y en esta noche quiero invitarlos para que hablemos sobre ciencia en el aspecto de la biología, en el aspecto de la evolución, la ciencia de la evolución y el mito del creacionismo, el cual, escrito este libro por Ardea Skybrick, nos acompaña en esta noche con nuestros invitados muy especiales. Así que bienvenidos, Jaime, tenga usted una cordial bienvenida a la emisora cultural. Muy buenas noches. Gracias, Juvenal, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un placer tenerlo acá, porque vamos a hablar sobre ciencia, sobre evolución y sobre el conocimiento. Mi estimado Pablo, bienvenido nuevamente a la emisora cultural. Muchas gracias. Mi estimado Jaime, coméntenos en esta noche acerca de la evolución. En un aspecto general, ¿cómo podemos definir la evolución? La evolución es biología, la evolución enfoca a qué personas en especial, qué tema, qué profundidad tiene la evolución en el campo de la biología. Bueno, definir la evolución ha sido siempre un motivo como de discusiones, pero fundamentalmente tendríamos que decir que es un proceso que ocurre naturalmente en los sistemas biológicos. Recientemente la evolución como principio fundamental de cambio sostenido de sistemas, de transformación de sistemas, ha tenido bastantes aplicaciones en el desarrollo de sistemas informáticos, de inteligencia artificial. Es decir, es un campo de la ciencia que surge en la investigación de los sistemas biológicos, pero que luego ha tenido un desarrollo que ha servido para el desarrollo de la ciencia en general. Bien, ¿y la evolución dónde la podemos ubicar en ese calendario cósmico que decía Carl Sagan? ¿En qué momento podemos enfocar el origen, el comienzo? Bueno, si atendemos que la evolución es un proceso que ocurre en los sistemas biológicos, tendríamos que remontarnos al origen de los sistemas biológicos en el planeta Tierra. ¿Sí? Estaríamos hablando de unos 3.600 millones de años, donde la vida se desarrolló fundamentalmente a partir de bacterias
y luego un impulso importante que tuvo la evolución, sobre todo porque le imprimía una característica fundamental a los sistemas que evolucionan, es cuando aparece la evolución sexual, hace más o menos unos 1400 millones de años, o sea que bastante tiempo tenemos de los sistemas biológicos evolucionando. Bueno, cuando un científico se enfoca ante estos temas, lo cuestionan, y eso es el método científico, y se debe admirar, se debe tener presente de que el método científico funciona y se aplica para corregirlo y nuevamente sobre él ir en el avance del conocimiento. Pero hay facilismos en el aspecto de que se recurre a ideas como es ¿y quién estaba presente en ese momento? ¿Quién existía en esos años para determinar que eso es así? Es una manera muy facilista. Sí, claro, lo que pasa es que como la ciencia como actividad humana va avanzando en el conocimiento y se van derribando viejas ideas, en la medida en que un conocimiento estructurado o construido de cierta manera con un método que se apoya en hechos reales y en la evidencia que tenemos en la naturaleza, empieza a derrocar ciertas ideas. Por eso de pronto la evolución fue uno de los descubrimientos como fenómeno biológico que más fuertemente generó controversia, fundamentalmente porque estaba atacando a una idea que estaba en el ambiente de las personas, y era que las cosas, que las especies, que las plantas, los animales no podían cambiar, ¿sí? Y eran todos existían tal y como Dios los había creado. Cuando la evolución como fenómeno se reconoce, la estabilidad de las especies inmediatamente queda en duda, de manera que queda en duda también todos los procesos que soportan la estabilidad de las especies y todas las ideas, por ejemplo, la creación especial de cada uno de los seres. Y esa discusión aparece cuando, por ejemplo, Darwin, como uno de los personajes claves en la historia del pensamiento evolutivo, fundamentalmente porque propuso un mecanismo concreto de cómo ocurría la evolución. Ese fue el gran aporte de Darwin. En 1859 publica su libro e inmediatamente viene la reacción, por ejemplo, de los poderes que ostentaba la iglesia en la Inglaterra del siglo XIX. De manera que, y esa discusión ha permanecido hoy, pues digamos actualmente todavía parece que a muchos les cuesta aceptar la evolución como hecho y como fenómeno biológico, independiente de si sus mecanismos, de cómo ocurre, independiente de si hay cuestiones todavía inexplicadas, que es una particularidad de toda la ciencia. No se discute como hecho. Los biólogos hoy no están discutiendo si la evolución ocurre o no, ¿sí? Lo que se discute es más bien cómo ocurre, en qué circunstancias y qué procesos pueden ir subyacentes a ese fenómeno. Te mencionaba y te preguntaba acerca de la metodología para determinar que eso ocurrió hace millones de años. El método de radiación del carbono 14, ¿hasta qué punto es fiable en poder comprender de que es acertado confiar en el método? Sí, no, en realidad como método de datación, el método del carbono 14 es muy popular, siempre digamos es el método que inmediatamente se reconoce, pero tiene un alcance muy limitado, ¿sí? Estamos hablando de 50.000, 100.000 años, no más. La reconstrucción de sucesos del pasado se infiere a partir de, por ejemplo, los isótopos radioactivos en las rocas a ciertos niveles estratigráficos, o la asociación con ciertos fósiles que se presume existieron en cierto momento del año. La datación fundamentalmente de fósiles, que es digamos una de las principales evidencias concretas en las que se apoya la evolución, las teorías sobre la evolución, se hace fundamentalmente con el principio de acumulación de estratos que se formuló hace más o menos unos 200 años. Charles Lyell, por ejemplo, fue uno de los pioneros en tratar de inferir las edades antiguas de la Tierra. Y aplicando el método científico, la datación, ¿en qué fiabilidad uno puede definir de que está en lo correcto?
de que las rocas sí tienen los 4.000 millones de años. Sí, claro, porque, bueno, esto responde o corresponde a fenómenos químicos de descomposición de los elementos químicos. Un cierto isótopo de un elemento químico, un isótomo es un elemento químico que está cargado positivamente, tienden a descomponerse. Y los isótopos tienen una vida media de descomposición, entonces dependiendo de la proporción de isótopos que han perdido materia durante tanto tiempo, se puede calcular la edad. Algunos isótopos pueden durar cientos de millones de años. Hay isótopos, por ejemplo, como el iridio, que es al que se le atribuye la extinción de los dinosaurios, que hoy, 65 millones de años después, podemos tener con toda seguridad de que esas fechas son ciertas. Cuéntame, Pablo. No, yo quería decir que el problema no se limita a una técnica, por importante que sea. O sea, hoy en día la teoría de la evolución es una de las teorías más comprobadas de la ciencia y se constituye en un pilar fundamental de todo el método científico. Cuando se dice que es teoría de la evolución, no se refiere a que es algo que apenas se va a comprobar. Se refiere a que hay un corpus teórico muy fuerte que sustenta precisamente la evidencia de lo que la ciencia va encontrando. Y hay una cantidad de disciplinas que convergen para comprobar la teoría de la evolución desde ámbitos muy diferentes. Por ejemplo, todo el registro fósil es un elemento fundamental. Toda la anatomía comparada, donde se ve al analizar especies diferentes cómo se parecen hueso por hueso, músculo por músculo, tendón por tendón, por decir algo nosotros a nivel de los primates. Pero con hechos tan aparentemente alejados como del hecho de que las ballenas, que nosotros pensamos que son peces, realmente son mamíferos que evolucionaron en la tierra y después se tiraron al mar. Entonces las aletas de las ballenas tienen cúbito y radio como la que tiene el resto de los mamíferos. Entonces esas pruebas desde el lado de la anatomía comparada. Con el avance de la biología molecular, ¿sí?, tenemos un registro molecular y es una de las grandes comprobaciones recientes de la teoría de la evolución. Sí. Es posible rastrear en las moléculas biológicas la evidencia de que procedemos de antecesores comunes. Una prueba fuerte de eso: todos los seres vivos transmiten su información genética a través de moléculas de ADN, y no hay ningún ser vivo que se escape a esa ley. Es decir, todos tenemos un antecesor común, y otras muchas, la distribución geográfica, de la que Jaime nos puede desarrollar muchas más ideas ahorita, etcétera. Entonces la teoría de la evolución lo que tiene es un corpus teórico desde disciplinas muy distintas, con técnicas como la del carbono 14, pero muchísimas otras, ¿sí? Sí, que definitivamente hacen que sea un edificio muy sólido, y que los que dicen que la teoría de la evolución no es, o que no conocen lo que es la ciencia. El hecho no es perfecta, ha estado en evolución y en desarrollo desde los tiempos de Darwin, llevan 152 años de desarrollo. Hay por lo menos 4 grandes revoluciones dentro de la teoría, pero es que, como usted lo decía en su pregunta, eso es lo propio de la ciencia. Sí. La crítica, la perfección, el mejoramiento, el desechar cosas que eran flojas en la teoría y poco a poco se van consolidando. En algún momento me di cuenta en un documental que hablaban de los genes homeóticos y cómo están presentes en los peces, y cómo ese conjunto de 8 genes homeóticos se repiten exactamente en los mamíferos, en el ser humano actual. Entonces son pruebas que están ahí visibles, pero que hace que la comunidad, pues digamos, yo creo que es más bien un aspecto de orgullo humano en el cerebro, que no es capaz de comprender el paso de miles de millones de años. El mismo hecho de contar números hasta 1 millón requeriría cantidad de años en el ser humano, y poder contar ya 1 millón, 2 millones, 100 millones, 1000 millones de años, es muy difícil concebir un cerebro, el hecho del paso de tanto tiempo, y que se pueden dar procesos de cambio en las primeras células, que de hecho sí suceden, pero que es muy facilista decir que eso no ocurre sin llegar a explorar de manera profunda. Claro, Juvenal, digamos, uno de los argumentos más fuertes, efectivamente, como mencionaba Pablo, sobre la evolución como hecho, es que como disciplina histórica lo que estamos buscando en los organismos actuales es los vestigios de su historia, y el ADN, por ejemplo, ha guardado muchos de los vestigios, y los genes homeóticos son unos de ellos, ¿sí? No solamente con los peces,
Inclusive nuestro ancestro, si lo compartimos humanos y peces, quiere decir que nuestro ancestro común, humanos y peces, ya los tenían, y estamos hablando de unos 540 millones de años. De manera que es un argumento muy de los más sólidos para sustentar la evolución como fenómeno biológico. Ahora, la evolución del cerebro tuvo que haber sido un proceso muy largo, ¿sí? Implicó, por ejemplo, fenómenos contingentes en términos geológicos como la ruptura de una placa tectónica en África, cambios climáticos a nivel localizado en la sabana africana, que deja de ser selva y se convierte en sabana, y eso empieza a requerir toda una serie de adaptaciones que los organismos necesariamente van a tener que sortear, pues basados básicamente en lo variables que pueda llegar a ser su población, y por selección, que es el mecanismo que propuso Darwin, se empiezan a algunos a reproducirse más que otros, ¿sí? Quienes tengan alguna ventaja para transmitir esa información que digamos que está en sus genes, pero que puede codificar cerebros cada vez más grandes, ¿sí? Ahora, hay restricciones a eso, o sea, es un proceso que en los humanos, por ejemplo, alcanzar el tamaño actual del cerebro tomó por lo menos unos 4.6 millones de años. O sea, no estamos hablando ni siquiera a escala humana de unos cientos de miles, ¿sí? Sí. Si nos quisiéramos referir al proceso de humanizar o a la construcción de un humano, estaríamos hablando de procesos de tiempo cercanos a los 5 millones de años. Hablábamos en el comienzo de los diálogos sobre dos máximos sistemas del mundo. ¿En qué momento el creacionismo, y qué es el creacionismo, intervino para desviar y para cuestionar a Darwin y otros investigadores que desconocemos? Bueno, yo creo que el creacionismo, digamos, a veces se tiende a asociar exclusivamente a una religión. Digamos, en términos generales, ese es el punto de vista que sostiene que el mundo como lo conocemos tuvo un impulso inicial, ¿sí? Un soplo divino, lo sugieren algunos, que puso a rodar el sistema como lo conocemos. Digamos que yo consideraría que se impuso a la par con toda la ciencia. Es más, en algún momento, cuando la religión lo asumió como tal y impuso, digamos, su hegemonía en el medioevo fundamentalmente, fue el punto de vista que se popularizó, fue el punto de vista sobre el que se trabajó en la investigación del mundo. Ahora, no es que no se pensara en evolucionismo, ¿sí? Desde los griegos antiguos se piensa en que el mundo cambia y las cosas van cambiando a medida que pasa el tiempo. Simplemente esas ideas fueron reprimidas durante todo el tiempo. Guillermo de Ockham, por allá en el siglo XIII, tuvo una breve luz de lo que podía ser un proceso como tal, pero inclusive antes de Darwin varios los llegaron a pensar, pero los círculos de poder sí, defendían esa posición creacionista, sobre todo porque pensar en el cambio de las especies podía significar un nuevo giro en el punto de vista del mundo que ya de pronto el poder de la iglesia no iba a poder soportar. Primero vino la revolución copernicana, luego vino Kepler a terminar de desbaratar el movimiento del mundo, luego vino Newton y ahora venía Darwin con estas ideas. Ya tal vez era demasiado. Yo quería añadir que, o sea, los mitos de creación están en el origen de todas las culturas humanas, y cada cultura y cada civilización en cada punto de la Tierra generó su propio mito. Y esos mitos estaban muy relacionados con su entorno. Si estamos en culturas de montaña, entonces hablamos de las lagunas, del viento, de los picos nevados. Pero si hablamos de civilizaciones que están al pie del mar, los dioses son marinos y representan precisamente esas realidades. El mito en el origen es una explicación a los fenómenos del mundo cuando el ser humano no tiene la capacidad de comprender las leyes que subyacen a los fenómenos. Claro. Y en ese sentido es interesante y es valioso e inspiró cosas en la ciencia. ¿Sí? Pero cuando ya se instauraron como religiones, entonces los mitos pasaron a jugar un papel de sostenedores del orden desde el ámbito de lo ideológico. O sea, en ese sentido el creacionismo es muy antiguo, ¿cierto? Fue la teoría entre comillas dominante, ¿sí? Que explicaba el origen de las cosas, por lo menos de la vida,
Y pues cuando la ciencia llegó a explicar esto, reemplazó por completo ese andamiaje y lo dejó sin piso. Entonces pues ahí se da una ley de la naturaleza y de la sociedad, y es que todo lo viejo se resiste a morir. Y precisamente la ciencia ha venido dando una lucha para demostrar que esas explicaciones están bien en el ámbito de lo histórico, de lo religioso, pero no tienen nada que ver con la ciencia. Se aferran durante 1500 años los conceptos ptolemaicos, y poco a poco surgen personas como Copérnico, como Galileo, que ante la institución que lo juzga, entre comillas, se cuestiona el hecho de ciertos conocimientos que perjudican a poderes tanto religiosos como políticos, pero surgen personajes y seres humanos como lo fueron Darwin o Parín. ¿Qué ambiente había en ese momento para que ellos pudieran exponer sus ideas? Fue muy difícil. O sea, cuando Darwin salió, se demoró 25 años para exponer su teoría porque él sabía lo que se le venía encima. Sí. Y se decidió a publicarla cuando se dio cuenta que Wallace, por otros mecanismos y otros caminos, estaba llegando exactamente a lo mismo. Toda la sociedad de su época se le vino encima, ¿sí? O sea, caricaturizado completamente, claro. Sí, casi que condenado al ostracismo, ¿sí? Con el hecho del mono, del simio. De la famosa caricatura. Sí. Entonces, en ningún sentido un camino de rosas, ¿sí? Que ha sido el camino de la ciencia. Pues claro. Ya tenemos, usted ha citado a Galileo, Bruno fue quemado por el Papa, ¿cierto? En el año 1600 en Roma. Entonces, el camino de la ciencia no ha sido fácil, pero precisamente por el hecho de que ha costado mucho sacrificio y por la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo social, para el progreso humano, para el disfrute de las libertades, una cosmovisión correcta de cómo funciona el mundo, es que es tan importante defender la ciencia de la evolución. Entonces, desde ese momento hasta hoy ha sido una lucha y sigue siéndolo. Me parece que sería muy importante que mencionáramos cuál es el efecto del creacionismo hoy y sus remozadas teorías, como por ejemplo una famosa teoría que se llama del diseñador inteligente o diseño inteligente, que a nombre de la ciencia, pero realmente una teoría creacionista, se plantea como alternativa de la evolución en la enseñanza de las escuelas y las universidades, pues no solo en el hemisferio occidental, sino en este momento en todo el mundo. Aquí en Exploraciones Siglo XXI vamos a tener el tiempo suficiente para exponer estas ideas, no con la premura del tiempo, porque lo hay, para exponerlo tendremos 2, 3 programas, y los invito a ustedes para que continuemos en esta exposición tan interesante en la comunidad, en su conocimiento. Pero quiero indicarles, para que ustedes estén ambientando, sobre la presencia de este libro en el ambiente académico. Ardea Skybrick, ¿se pronuncia? Sí. Ella es la autora de La ciencia de la evolución y el mito del creacionismo. ¿Dónde conseguimos este libro, Pablo? Bueno, este es un libro que editamos un conjunto de intelectuales del país, sí. En el marco de la celebración del Año Darwin Internacional, que se cumplió en el 2009. Correcto. Se celebraban 2 efemérides, el natalicio de Darwin, sus 200 años, y los 150 años de la publicación de su libro El origen de las especies. Nosotros hicimos el esfuerzo, tradujimos el libro del inglés, lo editamos por nuestros propios medios y lo hemos estado difundiendo desde entonces con muy buenos resultados. Denos los datos para... se pudiera preguntar por el libro en 2 correos electrónicos, que serían sinforo@gmail.com. Despacio, sinforo con C. Con C. sinforo@gmail.com y sinforo@yahoo.es. Y si alguien está interesado en un contacto más directo, pueden llamar a Jaime a su celular, que sería 301 28 77 79 8. Repitámoslo despacio. 301 28 77 79 8. Recuerden, la ciencia de la evolución y el mito del creacionismo, saber qué es real y por qué importa. Los comentarios de grandes personalidades del mundo están en la contraportada y estaremos llevándolos a ustedes en la segunda edición de este espacio, ya tratando sobre cómo es cuestionable el hecho de la evolución en la educación y cómo en Estados Unidos en la actualidad hay un debate enorme y poderoso acerca de que no se debe enseñar evolución en las cátedras, que es algo increíble. Y no solo en Estados Unidos, ojo, porque en Colombia tenemos una alternativa distinta, y es que no se enseña la evolución en las escuelas. Ni siquiera se discute. Ni siquiera se discute. Y para eso estamos acá, para discutirlo. También los invito para que también hablemos un poquito sobre una gran mujer que hace poco nos dejó físicamente, pero sus enseñanzas permanecen. Lynn Margulis, la esposa más conocida
más que en el ámbito así del conocimiento de las personas, de sus biografías, como la esposa de Carl Sagan, pero ella fue una evolucionista muy destacada, Lynn Margulis. Sí, fue toda una revolución en el pensamiento evolutivo, porque plantea una posición contraria a la línea de pensamiento tradicional para entender el proceso evolutivo, que se basaba fundamentalmente en un tipo de interacción entre las especies que se llama la competencia. Lynn Margulis, la competencia, bueno, por lo general es excluyente, ¿sí? Algunos superan a otros en la competencia. Lynn Margulis defendió todo el tiempo en muchos niveles que la evolución también podría ocurrir por simbiosis, es decir, por el apoyo mutuo y la cooperación entre organismos, y sus ideas empezaron, digamos, a poder predecir o a dar explicaciones a cosas que la competencia sencillamente no podía. Por ejemplo, los grandes agujeros en la reconstrucción de la historia de la vida, como la aparición de la célula eucariota, solamente es posible entenderlo a la luz de la simbiosis que planteaba Margulis. Ella escribió un libro muy bonito que se llama Planeta Simbiótico, donde expone muy bien toda su teoría. Muy bien, mi estimado Jaime y Pablo, los estaremos invitando nuevamente a este espacio para que en 8 días, si a ustedes les parece, estaremos complementando más acerca de este libro, La ciencia de la evolución, y el tema de la evolución y la biología, y todos estos personajes y científicos y hombres y mujeres que luchan por un mejor conocimiento de la ciencia, que es patrimonio de la humanidad. Yo en esta ocasión me estoy despidiendo, muy amables a ustedes, les agradezco. Muchas gracias. Invitados nuevamente, y en 8 días, mi estimado José Fernando Ruiz, nos estaremos encontrando aquí en Exploraciones Siglo XXI. Por hoy ha sido la edición número 290, que ha contado con la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. José Fernando, para usted una feliz noche, y a los oyentes los invitamos en 8 días aquí a las 19:30 en la emisora cultural. Feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buriticá.